Buenos días, licenciada, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo conformado por Xiomara Chulde, María José González, Kiana León, Pamela Pillajo, Chinchero Christopher y Simbaña Denis. A continuación, mi compañera les va a presentar sobre el realismo ecuatoriano Generación del 30. El realismo ecuatoriano de la gente fue un movimiento literario muy importante en el Ecuador porque los escritores empezaron a mostrar en sus obras la realidad social del país. Ellos se enfocaron en los problemas del pueblo, la pobreza y las injusticias y las desigualdades entre los ricos y los campesinos. Los autores de esta época escribían con un estilo directo, sencillo y muy humano, tratando de reflejar lo que realmente pasaba en la sociedad. Algunos de los más representativos fueron Jorge Icaza, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gilbert. En general, esta generación usó la literatura como una forma de protesta y de conciencia social. Origen, aunque con una ya dilatada y hasta milenaria trayectoria histórica en la manifestación oral y popular, en la República del Ecuador existe un amplio consenso en el sentido de que el cuento literario tiene sus orígenes en los años finales del siglo XIX y primeros del XX, durante el periodo de influencia del romanticismo y el costumbrismo en la narrativa de fusión de este país. El realismo social es una corriente literaria que surge como una reacción contra el romanticismo y contra la visión identizada de la realidad, en lugar de centrarse en los sentimientos o en lo individual. Esta tendencia busca mostrar de forma objetiva y crítica la vida cotidiana, las injusticias sociales y las condiciones de las clases trabajadoras. Gracias. La época del realismo ecuatoriano de la generación del 30, aproximadamente en 1930 y 1945, fue un movimiento literario de compromiso social que buscaba reflejar y denunciar las injusticias y la vida de las clases desfavorecidas en Ecuador. Se caracterizó por su enfoque en los problemas del país, el uso de un lenguaje cercano al del pueblo y la representación de personajes como el Montubio, el Indio y el Obrero. El realismo continuará en Ecuador a través del Grupo de Guayaquil, que iniciará con la publicación del libro de cuentos Los que se van en 1930 por los autores ecuatorianos Demetrio Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara y Enrique Gil Gilbert. Se caracterizó por su realismo y crudeza y se convertiría en un clásico de la literatura realista de Ecuador. En los principales exponentes del realismo del Ecuador se pueden dividir en dos subgrupos. Tenemos el grupo de Guayaquil y el grupo de la Sierra. Estos autores se caracterizaron por su compromiso social y la denuncia de injusticias a través de obras que retrataban la vida de las clases trabajadoras, los campesinos e indígenas. En el grupo de Guayaquil podemos encontrar a José de la Cuadra. Es un escritor ecuatoriano y miembro del Grupo Guayaquil, que era considerado uno de los cuentistas más representativos de la literatura ecuatoriana. Una de sus obras y novelas más importantes son Los monos enloquecidos de 1951, El amor que dormía de 1930. En el grupo de la Sierra podemos encontrar a Jorge Icaza. Era un novelista ecuatoriano y es considerado uno de los máximos representantes de la narrativa indigenista del siglo XX.
En una de sus novelas más importantes podemos encontrar Huasipungo de 1934. Gracias. Estilos. El realismo social ecuatoriano. La ruptura y el compromiso de la generación de los 30. La generación de los 30, 1930 hasta 1945. Se consolidó como el movimiento literario e ideológico más importante en el Ecuador del siglo XX. Representó una ruptura total con las estéticas anteriores, el modernismo idealista y el romanticismo. Al enfocar su producción en la denuncia frontal de la injusticia social y la explotación de las clases marginadas, los autores de este periodo transformaron el arte de una herramienta de análisis y activismo político. Contexto histórico e ideológico del realismo social no fue un capricho estético, sino una respuesta directa a una realidad nacional convulsa. Autores: Enrique Gil Gilberto, Guayaquil en 1912-1975, narrador ecuatoriano, representante del realismo social y del miembro más joven del llamado Grupo de Guayaquil, del también formado parte Joaquín Gallegos, Lara. José de la Cuadra, Guayaquil en 1903-1941. Escritor ecuatoriano cuyo cuentos figuran en la más importante de la narrativa de su parte, junto a autores como eh, Demetrio Aguilera, Malta, Enrique, Alfredo Pareja, Joaquín Gallegos Lara. Guayaquil 1909 a 1997. Fue un descatado escritor y periodista ecuatoriano con tendencias sociales en activo durante la década de 1930. Es reconocido por sus poemas, novelas, relatos cortos y ensayos políticos. Gracias. Obras. José de la Cuadra. La novela fue Los Sangurimas en 1934. Su cuento La Tigra en Horno en 1932. El ensayo y la crónica fue El Montubio ecuatoriano en 1937. Joaquín Gallegos Lara. La novela fue Las cruces sobre el agua en 1946. Cuentos, los que se van. Cuentos del Cholo y del Montubio en 1930. Aguilera Malta. La novela fue Don Joyo en 1933. La Isla Virgen en 1942. Su cuento fue Los que se van. Cuentos del Cholo y del Montubio en 1930. Su novela fue Siete lunas y siete serpientes, que fue en 1970. Jorge y Casa. La novela fue El Guasipungo en 1934. En las calles El Chuya Romero y Flores en 1958. Su cuento fue Barro de la Sierra en 1933. El resumen, el realismo ecuatoriano, también conocido como el realismo social de la generación del 30, fue un movimiento literario que buscó reflejar la cruda realidad
y política del país, enfocándose en las clases trabajadoras y marginadas, como indígenas, campesinos y obreros. Este movimiento se caracterizó por su denuncia de la explotación y la injusticia social a través de una narrativa comprometida, utilizando un estilo directo y a menudo un lenguaje que imitaba los dialectos locales. Esto ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.